Qué gusto saludarlos, mi querida Gabo comunidad, mi querida Gabo familia. Estamos el día de hoy de manteles largos con un invitado muy especial. Tenemos mucha experiencia, ambos nos conocemos ya desde hace algunos años y sin más preámbulo, quédense muy atentos porque seguramente vamos a convencer a mi invitado de que nos otorgue una hermosa meditación. Así que quédense porque puede ser a la mitad del programa o al último. No les vamos a decir para que estén muy atentos todo el programa. Eamon Sean Neelan, él es autor de dos libros, Medita conmigo, y ahora este hermoso librito naranja llamado Todo siempre sucede a mi favor. Ya nos explicará el arte de permitir que suceda. También es empresario y coach, yo diría que mentor espiritual. Es un experto en la ciencia de la palabra hablada. Justo de ahí nos conocemos. Ahorita les vamos a platicar desde dónde nos conocemos y pues vamos sin más ni más aquí a darle la bienvenida a Eamon Sean Neelan. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés por acá en el Gabo Podcast, conscientemente exitoso. Siempre invito a personas conscientemente exitosas. Bienvenido. Pues muchas gracias, Gabo, por la invitación. Para mí es un honor y reconectar después de tantos años de no vernos, pues en este momento que es muy especial para no solamente para mí, pero yo creo que para todos, ¿no? Y para el planeta y para la nación. Y bueno, es un momento importante, un momento crucial y cuando nos cruzamos en el camino y sumamos y aportamos, pues creo que podemos aportar en la expansión de la conciencia y bueno, es una bendición poder estar aquí contigo. Excelente. Y la verdad es que he creado este Gabo Podcast y le he puesto el título, si tú lo escuchaste, Conscientemente Exitoso. Y me gusta justamente traer a personas como tú, Eamon, que no solamente son exitosos en el ámbito exterior, en el ámbito material, sino ampliamente exitosos en el ámbito interno, que es para mí muy importante porque deberíamos de mantener un equilibrio entre lo interno y lo externo, porque hay muchas leyes que nos dicen que como es por dentro es por fuera y como es arriba es abajo y que todo es un espejo de nosotros. Y entonces como empresarios, como emprendedores que somos, a veces no tomamos muy en cuenta o no le damos la importancia que tiene a estar bien por dentro, Imon. Y de esto justamente vamos a platicar hoy y me parece que lo tienes bien detallado en tu librito naranja que ahorita nos vas a platicar de eso. ¿Qué te parece si empezamos, Imon, con cómo encuentras cuál es el punto de cambio en tu vida unos años atrás, seguramente, cuando no conoces o no estás en este ámbito de la meditación, la ciencia de la palabra hablada, el meditar, los mantras, y cuando ya lo encuentras, es decir, ¿en qué punto de tu vida encuentras esto que amas tanto? Pues mira, Gabo, la verdad es que para mí fue un punto, un detonante lo que me lleva a una búsqueda más profunda. Eh, yo creo que lo platico en el libro de Todo siempre sucede a mi favor. La vida misma nos llama, nos busca, nos invita a ver más adentro, a ver más lejos. Y cuando no escuchamos por estar campantemente ignorantes, pues el llamado es un poco más fuerte, un poco más brusco, porque realmente es parte del proceso. Nosotros todos, en mi pensamiento, en mi entendimiento, estamos destinados a la grandeza, estamos Mm. destinados al cumplimiento del verdadero, del ser. La razón por la cual vine no es la razón por la cual estoy aquí en el presente. La razón por la cual vine está escondida y debo de Eh, desterrarla, debo de encontrarla. Y la muerte de mi padre fue lo que me detonó esa búsqueda. ah, Yo a los 20 años, bueno, antes de los 20 años, que es cuando él falleció, vivía con él en un velero y viajaba por la Polinesia, me hice oh. capitán, y tuve una vida muy privilegiada y muy distinta. Y cuando él falleció, pues todo lo que yo conocí, lo que yo era, con lo que yo era familiar, pues se desvaneció y me quedé a la deriva.
Ok. flotando, un barco sin ancla. Y eso me llevó a buscar las respuestas en los lugares equivocados y por ende a tocar con fondo. Y cuando toqué con fondo, una persona que me dijo por acá, el Ujú. camino va por acá, y lo escuché y a partir de ahí descubrí una faceta muy distinta de lo que en el entonces era religión, se convirtió en espiritualidad y mucho de lo que fui descubriendo me hizo mucho sentido y de ahí me agarré y comencé el camino de la concientización, estudiando a los maestros de Oriente y Occidente, también conocidos como los maestros ascendidos, y me abrí a tres enseñanzas que fueron lo que me aportaron en ese momento y me siguen aportando en este, que son karma, reencarnación y la ciencia de la palabra hablada. Esas tres herramientas me las encinché Ajá. y gracias a ello pues pude descubrir una faceta más profunda. Sigo, porque esto no termina. Se dice que nunca nos equivocamos y nunca terminamos. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje constante. Y no nos equivocamos porque independientemente de que lo que hagamos no era lo que teníamos que haber hecho, nos enseñó. Y por eso todo siempre sucede a mi favor. De ahí viene el título del libro, que significa, no porque no hayas llegado a la meta hoy, significa que el camino que tomaste era el equivocado. El camino que tomaste que te llevó a donde llegaste hoy era el camino que tenías que tomar para aprender la lección que te vino a enseñar. Entonces no es ni tiempo perdido, ni un error, ni hay que meter reversa, simplemente hay que estar conscientes y hay que estar presentes. Y eso es lo que he ido aprendiendo, mi querido Gabo, estar presente y consciente, porque solamente así desenvolvemos el regalo que le llamamos el presente. Pero si estamos aquí, en este momento, pensando en mañana o en ayer, no desenvolvemos el presente, Mm. no estando presentes y nos perdemos del regalo, que es lo que tenemos y lo único que tenemos, que es hoy. Sí, coincido totalmente contigo. Yo creo que a veces la pérdida de algún ser muy cercano, la pérdida de algo, a veces la enfermedad o alguna parte del cuerpo, la pérdida a lo mejor de una empresa muy exitosa, me parece que esos son signos evidentes de que el alma tiene que ir más a fondo en ese autoconocimiento, en esa autotransformación, en esa autoindagación de quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo. Me encanta lo que comentas porque justamente me parece que las personas a veces ven como tragedia, ¿no? Este tipo de pérdidas y en realidad lo que yo comento con muchos también de mis alumnos y consultantes, Simón, justamente es que en este universo no se pierde nada, solo cambia de lugar o de estado, ¿no? Y si tú pones ahora mismo en tu cocina a hervir agua, pues se va a convertir en vapor, no desaparece, nada más cambia de estado. O si la colocas en la nevera, pues va a pasar a estado sólido como el hielo y simplemente cambió de estado. Entonces, igual así somos energía, estamos cambiando de vibración, estamos cambiando de ímpetu y esto es fascinante, Eamon, y déjame hacerle saber a todos los que nos están escuchando, tanto a tu comunidad como a la mía, ya sea que estén aquí en vivo o lo estén haciendo en repetición, eh, que nos conocimos justamente a través de estas enseñanzas de los maestros ascendidos, la ciencia de la palabra hablada, el karma, la reencarnación, y aún así seguimos evolucionando en el camino, ¿no? Lo platicábamos en el lavadero antes de entrar aquí a escena, que ahorita vamos a ir para allá a eso porque ya es el tema más actual. Entonces, tienes un libro que escribiste que se llama Medita conmigo, Eamon, antes de irnos al librito naranja que tanto me ha gustado también. Compártenos un poquito el libro de Medita conmigo, que así es tu página, de hecho, tu página oficial en Facebook, Medita conmigo, aquí la estoy colocando para que la vean todos, aquí están, déjenme ver, aquí está. Esta es la página Medita conmigo de Eamon y compártenos, Eamon, el primer libro, qué es lo que plasmaste ahí y ahora en este segundo libro para ir con tus libros, después vamos con tu emprendimiento, con tu empresa. Claro que sí, mira, Medita conmigo nació de querer enseñarle a los niños a meditar.
Ah, los niños. Se me sugirió escribir un libro que le enseñara a los niños a meditar, especialmente porque venía naciendo mi segundo hijo. Y a la hora de sentarme a escribirlo, dije, bueno, si yo ahorita le enseño a un niño a meditar, pero ese niño Ujú, regresa a su casa y en su casa los papás no tienen ni idea de qué es la meditación, va a ser contraproducente, va a ujú, generar discordia y división y el niño se va a confundir. Entonces, mejor antes de enseñarle a los niños a meditar, hay que enseñarle a los papás, a los ujú. adultos, hay que invitarlos a reconocer que la meditación no es un tema oculto o, de Pues brujos, sí, realmente. que te vaya a hacer algún daño, que vaya a causar alguna lesión cerebral, etcétera, ¿no? Y sin embargo, también me di a la tarea de practicar la meditación porque en algún punto empecé una terapia alternativa y yo venía de la escuela de los maestros ascendidos de muchos años, de estudiar con ellos y al querer poner esta práctica de terapia alternativa, mi forma de comunicarme con mis pacientes era casi imposible porque mi diálogo, mi lenguaje era muy distinto. No podía yo transmitirles la Ujú. información porque no me la entendían. Entonces, me acordé del libro Vuela conmigo de Richard Bach, Richard donde Bach. habla del autohipnotismo. Ujú. Nos autohipnotizamos en todo momento, nos Sí. programamos nosotros mismos a creer lo que creemos. Y dije, bueno, entonces voy a usar la meditación, voy a crear una meditación particular que me funcione a mí, inspirada en lo que conozco, y la Ujú. voy a convertir en el puente para poderme comunicar con mis pacientes. Y eso es lo que hice. Empecé a usar la meditación con un tema de un puente que nos vinculara a ellos y a mí y a la vez me permitiera implantarles la información, el conocimiento de una forma diferente, una forma un poquito más blandita, Ujú. receptible. Y de ahí descubrí que la meditación no era un puente de comunicación entre yo y mis pacientes y yo, Mm. sino era un puente de comunicación entre yo y mi fuente. Empecé a Ah, entender que meditar era lo que me permitía acceder a esa fuente, a ese Dios, a ese espíritu universal, a esa energía, a esa conciencia, y era adentro. Y ahí es que empecé a entender el camino, el sendero interior, porque sí, lo venía estudiando, pero teóricamente, porque la ciencia de la palabra hablada es hablar y es hacia afuera, y todo ujú, es hacia ujú. afuera. Exacto. Y te metías en un servicio de decretos, en un ritual de esta ciencia, y era hacia afuera, y hacia afuera, y hacia Todo afuera, hacia y afuera. y lo que sigue, y hacia afuera, y hacia afuera. Nunca nos tomamos el tiempo de ir hacia adentro y de tomar lo que estás invocando y recibirlo. Entonces, Ajá. la meditación me ayudó a profundizar mucho, me sumergió en la vastedad, en la grandeza que guardo dentro, que guardas dentro, que guardamos. Y esa es la meditación. La meditación es un maravilloso puente, una herramienta para conectar con todo aquello que ya eres, todo aquello que ya pediste, todo aquello que te mereces y que existe, pero por estar afuera no conectas con ello y no lo puedes llegar a percibir física, materialmente. Sí, me hace mucho sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estas sesiones de decretos y de mantras y de la palabra hablada, como tú dices, es emitir energía, pero cuando conectas desde adentro o hacia adentro con la divinidad, que de ahí emana esa energía, o sea, la energía la estás invocando desde tu yo divino, tu yo soy, y sale a través de tus chakras hacia el exterior, pero cuando nos dábamos el tiempo de interiorizarlo, centrados en nosotros mismos, la respiración, tener una conversación, ¿no? Profunda, ¿no? Amorosa, muy consciente con nuestra divinidad. Me parece no sé si nos quieras compartir el librito, Eamon, el librito naranja para que lo vean. Claro. Ahí se ve perfecto. Todo siempre sucede a mi favor. El arte de permitir que suceda. Eamon Sean Neelan. Perfecto. Más adelante lo vamos a poder encontrar, ¿verdad, Eamon? Así es, Gabo. Estamos trabajando en tenerlo ya alcanzable para todos, disponible, muy probablemente a través de Amazon. Excelente, excelente, que es una de las formas más fáciles de poder encargar el librito para que llegue a las casas, ¿no? En su momento. Sí.
sí. Excelente, me da gusto y mira, leí los primeros 3 capítulos, yo también soy mucho de escribir, Raymond, también estoy en eso, soy mucho de escribir desde hace muchos años y sí, cuando yo leo a alguien, a cualquier autor, yo sí tengo esa capacidad, esa sensibilidad de entender cuando está bien conectado con su fuente y cuando me escriben un libro que no me parece que lo hayan escrito desde la inspiración interna, sino desde documentos o información externa. Entonces, aquí sí les recomiendo a los que nos están escuchando y viendo que lean algo que viene del todo, de la divinidad, de la experiencia, del amor. Entonces, ojalá que esté pronto ahí a la mano, Eamon, para que lo podamos todos leer completo. Sí, sí, mi querido hermano. Así Perfecto, va. mira, pues, ¿qué te parece si vamos a cómo te conviertes o cuáles son como tus primeros emprendimientos en tema de hacer dinero? Porque aquí también, a mí también me gusta el tema del dinero, que es importante en este plano. eh, ¿Cuáles son como tus primeros emprendimientos o cómo es la forma en que tú haces dinero? Y cuéntanos de Conscious Liquid, que es fascinante ahora el producto de agua embotellada que tienes. Ahorita platícanos cómo iniciaste en este tema del emprendimiento, Eamon. Pues mira, yo siempre he estado expuesto al dinero. Nací en una familia bendecida económicamente. Mi padre Oh, era un empresario exitoso. Él se retiró a los 40 y tantos, 50 años, mandó construir su velero y viajó con uno de mis hermanos y yo, su esposa y una tripulación. Éramos wow, 8 en total. Y ok. viajábamos de California a Hawái, de Hawái a la Polinesia, y la intención era darle la vuelta al mundo. Y aprendí mucho de él, pero sin embargo, cuando él falleció, pues no estaba yo preparado, ¿no? Ujú. Para tomar la batuta como mi propio proveedor. Entonces, pues Ajá. me eché una escuela de gastarme todo lo que... eh, pero ahí encontré a los maestros ascendidos, que eso es importante. Pero bueno, hace muchos años leí el libro cuando salió esa película y nosotros, ¿qué sabemos? What the bleep do we know? Ajá. Presentaron a Masaru Emoto, doctor Masaru Emoto, y su libro Mensajes del Agua. Y recuerdo en algún momento estaba yo lavando un yate en Cabo San Mm, Lucas, porque era marinero, tenía mi licencia de capitán. Y en el momento de que me detuve a concientizar el momento, volteé a ver y había hileras de yates, hileras de yates, hileras de yates, y todos estaban lavando su yate ese mismo momento. Entonces wow. dije, aquí nos vamos a acabar el agua. Sí. Aquí nos vamos a acabar el agua. Entonces me puse a pensar, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues sí, así se hace aquí, solamente en esta marina. A nivel planetario, pues hay más y más y más yates y unos mucho más grandes. Entonces se me ocurrió que pues teníamos una fuente de agua vasta que era el mar. Y mi papá pues tenía una desalinadora en el barco. Nosotros generábamos agua del mar y cocinábamos con esa agua, nos bañábamos con esa agua y era agua dulce porque la desalinadora pues le removía la sal al mar y ya era un Ujú. agua casi potable. Entonces dije, pues deberían de poner estas grandes desalinadoras en todas las costas y pues canalizar el agua del mar hacia los pueblos y las ciudades que necesitan agua. Ya luego me fui profundizando más en el tema del control y del gobierno totalitario y lo que quieren y no lograr. Entonces dije, bueno, ese es otro tema. Pero Sí. de ahí dije, habiendo leído el libro de Masaru Emoto y el impacto que tienen las palabras, los pensamientos, la música en el agua, dije, a mí me gustaría un día tener mi marca de agua embotellada, pero Ujú. hace 20 años. Oh, ok. La vida me trajo a un punto en donde conocí al fundador de una empresa que se llama Innovacua, Ok. donde empezaron a crear o ya tenían creado este sistema de generación de agua atmosférica, donde por un proceso de una captación por medio de condensación, extraen de la humedad del agua
la pasan por un proceso de alcalinización, por ósmosis inversa, un proceso de mineralización donde nanopartículas de minerales, los principales y los más importantes, se le agregan al agua, sus etapas de radios ultravioleta y te da un agua maravillosa, un agua Ah, deliciosa, sin flúor, sin mm. cloro, sin metales, sin conservadores. Y dije, pues esta sí es una buena idea. Y pues a mí me gustan las buenas ideas, me gustan las cosas que no todos conocen y me puse a venderlas. Tengo 8 años como representante regional, distribuidor regional de esta marca, pero en algún punto mi pareja, Paulina, sugirió que la embotelláramos porque había un cliente potencial que quería su marca de agua embotellada, pero no quería comprar una de estas unidades grandes Ah, para hacerla porque era una infraestructura que no tenía. Y ajá. entonces Pau me dijo, ¿por qué no la embotellamos? Y le dije, pues claro. Entonces Eh, empecé a recordar esto de la intención y del agua. Y mm, yo por muchos años, cada vez que bebía agua, decía en inglés, yo soy luz líquida. Y me bebía ah, el agua y al tragar el agua en el gimnasio, donde fuera, eh, decía, yo soy luz líquida y visualizaba el agua entrando como luz líquida por todo mi cuerpo. Entonces me puse a buscar pues, el nombre luz líquida, en inglés Liquid Light, y descubrí que había un vino que se llamaba Liquid Light. te lo Entonces dije, ganaron. lo ganaron. Pero aquí tienes tu casa en Tulum y vivimos en la selva, en una reserva ecológica, y nos salimos a correr y sales a correr y te encuentras con changos, con tucanes, con Eh, pecarís, con cuatís, con todos ah, estos animales poco comunes. ok. Y en la corrida, porque la corrida a mí me genera inspiración Mm, y buenas ideas. Regresé de la corrida con la idea de que, porque le dije a mis maestros, oigan, bueno, ya el nombre eh, Liquid Light está ya no disponible, está. ¿cuál es el nombre de esta agua? Y cuando Ajá. regresé, traía el nombre Conscious Liquid. Ok. Vamos a Ok, buscar. perfecto, muy bien, me gusta. Lo busqué, no lo encontramos. Y nos dimos a la tarea de crear una presentación, contratamos un equipo de expertos para que nos hicieran todo un estudio de la zona y mercadeo y bla, bla, bla. Y bueno, he aquí Conscious Liquid, Conscious Liquid, aquí está. agua intencionada, atmosférica, en un tema donde aquí se vende mucho plástico, muchas botellas se desperdician, terminan en el Mm, mar, terminan en la playa, terminan en los baldíos y en las banquetas. Entonces yo le dije a Pau, bueno, nosotros tenemos que crear algo que sea disruptivo y vamos a regresar a las raíces. Todos dicen que tenemos que regresar a las raíces. Bueno, como le hacía el lechero, vamos a traer botellas de agua, vamos a recoger botellas de agua, vamos a lavar, a esterilizar, a rellenar, a sellar y a volver a traer. Y ese es el modelo de negocio que tenemos aquí en la Riviera Maya, en Tulum y Playa del Carmen principalmente. Nos estamos extendiendo a Mérida. Embotellamos agua, la captamos del pulmón de la selva maya aquí en Tulum. Es un agua que no tiene químicos, no tiene conservadores, está intencionada con la energía y vibración de amor, de wow. conciencia, de decretos, y la entregamos en una presentación premium. Ujú. Nos encargamos de invertir en las etiquetas porque recuperamos las botellas. Un cliente me compra 200 botellas, yo recojo 200 botellas en el momento que me dice ya se me acabaron, necesito más. Yo le traigo otras 200 llenas, me llevo esas Wow. 200 vacías, las esterilizo con ozono, las vuelvo a rellenar y se las vuelvo a traer. Y embotellamos 1 o 2 días antes de entregar para poder entregarles algo fresco y no les Ah, ponemos pues no les ponemos ahí un número que se va a quedar ahí en su bodega sentado, ¿no? Les vendemos ajá. agua fresca, si ocupan 200, 200 les vendemos, si ocupan 500, 500, con la intención de recoger las botellas y reutilizarlas para disminuir la cantidad de vidrio y de PET que termina flotando en el mar. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Está muy, muy, yo diría que es una idea divina porque no solamente por lo que me estás mencionando, sino porque realmente pues, está inspirada en este libro, ¿no? Bestseller del doctor Masaru Emoto, que para muchos que a lo mejor no lo ubican, pues él escribió un libro que se llama Mensajes desde el agua
y donde pues el sonido y la intención pues alteran la estructura molecular del agua. Tú y yo tenemos bien comprendido que cuando tú emites una palabra, una frase, un sentimiento, una energía desde tu ser hacia algo, pues le das esa vibración. Y aquí dice que me llamó la atención que dice que durante el proceso de embotellamiento, tu equipo utiliza mantras y música de elevada frecuencia para influenciar el agua con una vibración, pues obviamente positiva, ¿no? Eso me encanta la idea. Es como agua bendita, ¿no? Para los que están en este ámbito de la religión. Es agua bendita, mi hermano. ¿Quién lo dijo Jesús? El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Es decir, cuando estás alineado, calibrado y coherente, conectado a tu fuente y a tu yo superior, te conviertes en la fuente, eres la fuente, fuiste creado a imagen y semejanza de la fuente. El único tema es que aunque todos somos elegidos, no todos elegimos serlo. Entonces, unos decimos, no, yo soy un pecador empedernido y aquí me quedo. Y le tememos, ¿no? Le tenemos a aperturarnos a una idea diferente, a un... No, porque la iglesia nos metió el miedo de que si yo me pongo a escuchar estas cosas, me voy a ir con Satanás. Y Satanás pues tiene cuernos y cola. No, la verdad es que sí nos han programado y estamos en una época donde hay que deprogramarnos. ¿Sabes lo difícil que ha sido en un punto vender estas máquinas? Cuando la gente dice, no, pues yo me quedo con los garrafones, pero les digo, mis queridos, bueno, sus queridos escuchas y los míos también, Ajá. los garrafones que dicen que es agua purificada, el plástico y el sol no se llevan. Y esos garrafones Ujú. usualmente están trepados en la troca, en la cama de la camioneta, Claro. expuestos al sol, estacionados o en el tráfico, y el sol está generando una de contaminantes y de químicos que secreta el plástico para cuando tú llegas a tu casa a tomarte agua purificada, uno ya no es purificada por lo que le metieron, porque aparte le tienen que meter químicos, porque si va a estar envasada, por ejemplo, Fiji, pues Ujú. imagínate, ¿qué le tienes que meter a un agua de botella? Tú sabes que el agua estancada se pudre. Exacto. La botella Fiji viene desde las Islas Fijis, ok, o la Evian, que viene desde los Alpes en Francia, Ok. cualquiera que tú quieras. Pero pues para venir en esa cadena de suministro, pues requiere de químicos, Mm. químicos para mantenerse viva a la hora de que llegue a tu casa en meses, semanas o tal vez un año. Entonces, no solamente eso, pero aparte están en plástico. Entonces, ya es una bomba de químicos la que te vas a beber. Te estás eh, intoxicando. Recientemente, Gabo, se está descubriendo, se está Mm. comprobando la cantidad de nanoplásticos que tenemos acumulada en los órganos. Estamos Definitivamente. respirando plástico, estamos bebiendo plástico, comiendo plástico. Sí, de algo nos vamos a morir, yo entiendo, pero finalmente, si no cumples con tu razón de ser en esta, vas a tener que regresar en la próxima. Y no importa, porque la gente quiere regresar, porque le gusta la comodidad, porque le gusta la ignorancia, porque no quiere ver, porque no quiere abrir los ojos, pero no sabemos cómo va a estar este jardín de juegos que llamamos planeta Tierra en la próxima. Y a veces tal vez te tarde 10 años o 100 años en reencarnar, y para cuando reencarnes ya no sabemos qué va a haber aquí. Lo mejor es soltarlo todo, soltar todas tus creencias, soltar todos tus amarres, todos tus apegos y nacer de nuevo, nacer en este momento. Nacemos todos los días, morimos todos los días. Pero ¿qué te parece si decides morirte al ego y nacer a tu superego? Y decides alinearte de manera consciente, conscientemente exitoso, exitoso no únicamente en el ámbito del negocio, pero Ujú, ujú. exitosamente, esféricamente hablando, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en las emociones y en el dinero. Ahora, nuestro corazón es el proyector y nuestros alrededores la pantalla. Y lo que llevas dentro lo vas a proyectar en la pantalla. Entonces, créate nuevas historias para volver, para empezar a proyectar la película que realmente quieres vivir. Y ya no la de terror, ni la de drama, ni la de tristeza, sino la del éxito. Entonces, el camino de la meditación es maravilloso y no tienes que ponerte de blanco y colgarte unas Mm. malas y prender un incienso. Simplemente vamos a hacer este ejercicio. ¿Te parece? Venga, vamos de una vez a hacer algo que se quede en la mente de las personas, ¿no? ¿Qué te parece? Cierra los ojos y conecta con tu respiración consciente. Gabo, la gente me pregunta, oye, pero ¿cómo le hago para empezar a meditar? Nunca he meditado. Es muy sencillo. Cierra Venga. los ojos y conecta con tu respiración consciente.
Inhala de manera profunda por la nariz y exhala de forma lenta y controlada por la boca. Ahora, cuando inhales de manera profunda, llénate hasta que ya no te entre más aire. Y cuando dejar el aire ir de manera lenta y controlada, como si fuera el último aliento que estás percibiendo, inhalando y sosteniendo, y lo vas a dejar poco a poco, hasta que ya no haya más aire que soltar y vuelves a llenarte. Ahora, de manera consciente significa no únicamente que te concientices de la mecánica de tu respiración, sino que profundices en lo que estás realizando, porque sí, estás inhalando aire, pero si te vas un poquito más adentro, te estás oxigenando. Se dice que donde está tu atención, en eso te conviertes. Entonces, en vez de poner tu atención en el aire contaminado o en el aire sofocante, en el aire de un cuarto acondicionado, enfócate en el oxígeno. Entonces, cuando inhales, llévate oxígeno hacia adentro. Y cuando exhales, suelta y libera todo lo que ya no te sirve, pensamiento, sentimiento, energía. Y vuelve a inhalar y vuelve a llenarte de oxígeno. Ahora vamos a llevarlo una rayita más adentro. En la India enseñan que el prana es la fuerza vital y la fuerza vital está en todo. Está en las plantas, en las rocas, en el agua y en el aire. Entonces vamos a inhalar prana, es decir, vamos a nutrirnos de la fuerza vital. Al respirar no solamente respiremos aire, respiremos fuerza vital. Llenémonos de fortaleza, de bienestar, de restauración regenerativa, energía. Entonces, al inhalar y al exhalar, pues ya estamos en un proceso de regeneración o regenerativo, ya estamos realineándonos, porque nuestro pensamiento y nuestra intención están aquí, en este preciso momento. Vamos un poco más allá. Cuando tú sales del canal del parto de tu madre a la vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que te da vida? La respiración. Entonces, como no existe ni el tiempo ni el espacio, vamos a inhalar como si fuera esa primera vez que respiramos al salir del canal del parto. Y vamos a ser conscientes de que estamos naciendo de nuevo. Estamos entrando en un proceso de repolarización, estamos repolarizando células, átomos, electrones, moléculas, pensamientos, sentimientos, frecuencia, vibración. Y cuando exhalamos, soltamos todo lo que ya no nos sirve. Tal vez no somos conscientes de qué es lo que ya no nos sirve. Llámense creencias, llámense programaciones, llámense historias, pero lo soltamos y volvemos a inhalar de manera profunda. Y al exhalar, nos relajamos y ahí nos sumergimos hacia esa paz interior. Inner peace, como decía el Kung Fu Panda. Inner peace. Y desde ese espacio de paz interior vamos a conectar con el corazón. Llevamos la palma derecha al área del corazón y vamos a conectar con ese músculo incansable, ese amigo y compañero que late por nosotros, que nos da cada uno de sus latidos para que nosotros podamos seguir caminando. Y le vamos a dar amor, y le vamos a dar gratitud. Vamos a agradecernos por estar aquí, agradecernos por elegir sumarnos a esta transmisión,
abrirnos a escuchar algo nuevo, diferente. Y vamos a agradecernos por todas y cada una de las decisiones que hemos tomado que nos trajeron a este momento en el tiempo y espacio, al eterno presente. Y una respiración profunda y desde el corazón, al exhalar, vamos a expandir, vamos a visualizar ese corazón como una flor, como una rosa que se abre y de ahí emana el amor de la fuente, el amor infinito, el amor que trasciende las limitantes de esta experiencia terrenal y vamos a bañar el mundo que nos rodea, nuestro hogar, nuestra oficina, el espacio que habitamos, de ese amor que fluye de la fuente a través de nosotros, como el puente, como el vehículo, como el instrumento, como la extensión de ese yo superior, de esa fuente de toda la sabiduría, que finalmente no es que nace de adentro, pero atraviesa de afuera hacia adentro y desde adentro vuelve a salir. Lo que inhalas, lo exhalas. Lo que recibes, lo das. Y lo que das, regresa. Y vamos a grabarnos esta o escuchar esta afirmación. De lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es, esa fuente que yo soy. De lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es, esa fuente que yo soy. Una vez más, de lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es, esa fuente que yo soy, esa fuente que yo soy es esa fuente que Dios es. Y ahora inhalamos ese sentimiento y esa conciencia de sabernos una extensión de la fuente, como un rayo del sol y una gota del mar son la totalidad del sol y del mar. Así tú y yo somos la totalidad de esa fuente en la imagen y semejanza en la que hemos sido diseñados, concebidos y creados. Y a manera que nos hacemos conscientes de esa grandeza que late en nuestras células, en nuestros átomos, en nuestro ser, le vamos a dar vida, libertad y nos vamos a brindar la oportunidad de ser para este mundo lo que realmente venimos a ser. Y en lugar de esperarnos a decidir serlo en la siguiente vida, en la siguiente encarnación, en la nueva vuelta, podemos elegir serlo aquí y ahora. Y te invito a cada uno de los que están con nosotros a darte la tarea de identificar qué trasciende, qué no se queda de este lado del velo a la hora del salto cuántico. Es decir, en lugar de identificarte con tu nombre, tu apellido, tu casa, tu coche, el título de tu trabajo, la empresa, etcétera, identifícate con lo que sí cruza del otro lado del velo, para que cuando llegue el momento de dar ese salto cuántico, vueles al infinito y más allá, como Buzz Lightyear, en lugar de titubear y no saber ni qué hacer y quedarte a medias. Porque realmente nadie nos enseña que este nada más es un breve ejercicio, es un paseo por el parque, pero la grandeza y la vastedad
nunca termina y está en nosotros identificarnos con ella para de ahí nacer de nuevo y continuar en esta expansión incesante de la conciencia. Y finalmente todo siempre sucede a mi favor, todo siempre sucede a tu favor. Si te quedaste sin empleo, sin casa, sin coche, en lugar de verlo como una tragedia, ábrete a ver qué es lo que vas a aprender de eso y sabiendo que todo siempre sucede a mi favor, confiar que es porque algo mejor viene en camino. Y simplemente tienes que adherirte a este proceso, confiar en él e identificarte con la grandeza de la cual ya formas parte. Eres digna, eres digno de tener riqueza material, bendiciones económicas, finanzas sin límite. Simplemente tienes que saber para qué quieres y por qué lo quieres y adherirte a quien realmente eres. Conscientemente, con la mente consciente y de manera consciente, conscientemente. Amén. Ya no dan ganas ni de hablar, Eamon. Dan ganas de quedarse así, tranquilitos. Fíjate que me vino a la mente ahora que estabas dando este ejercicio, esta meditación corta y de mucha conexión. Fíjate qué interesante sería que cualquier persona que nos está escuchando en medio de una situación crítica, en medio de una crisis, en medio de algo que les produzca mucha tensión, mucha ansiedad o complicaciones o no poder dormir, o incluso en medio de un trabajo, de un negocio, de una conversación o de una reunión, a lo mejor antes de entrar a esta reunión, antes de resolver alguna situación, antes de platicar con tu pareja, antes de entablar una conversación de algo importante, ¿qué beneficio tan grande tendría que nos metiéramos ahí al baño o en nuestro auto y hiciéramos estos 5, 10 minutos, 15 minutos tal vez? Y me parece que iríamos a hablar y a expresar únicamente lo que tenga que ser expresado y no desde el ego, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y esa es la cabina de teléfono en la que se metía Clark Kent para salir del otro lado Superman. Oh, mira, esa es la analogía, claro. Claro, así es. Ok, A mí me encantaría, no sé cómo estemos de tiempo, Gabo, pero me gustaría leerles unas palabritas de este libro. por Sí, supuesto, adelante, Imon, sí. ok, mira, tengo una serie de 21 días de trabajo personal que realizo en temporadas a través de un grupo de WhatsApp para quien esté interesado. Pero voy Ok, a leer el capítulo 12. ok, Imon, ¿puedes compartirnos ese WhatsApp para que te escriban o para que se inscriban o Claro, cómo lo hacemos, sí? Por por favor, para que supuesto. quede. Y tomo yo lo voy a poner en los comentarios para que te busquen. Perfecto. Es el 55 29 80 55 80. Repito, 55 29 80 55 80. Me pueden mandar un mensaje y ahí con todo gusto los incluimos en el grupo y les mandamos información. Perfecto, perfecto, para que te escriban y se conecten ahí contigo y tengan acceso a todo lo que estás llevando a cabo y realizando. Pero compártenos, por favor, de tu libro. Adelante. Mira, este título de este capítulo, Gabo, es El llamado y creo que te vas a Ah, identificar. venga, Lejos de haber escuchado una voz del más allá, invitándome a un compromiso y un servicio superiores, el llamado que recibí fue brusco y tempestuoso.
Inspirado en la desesperación y realizado por mí, acudí a él. Así es, yo realicé el llamado y yo acudí al mismo. Somos tú y yo quienes buscamos más de nosotros mismos y somos tú y yo quienes hemos de responder a nuestro propio llamado. En verdad, Dios, la fuente, está presente y tiene todo que ver con nuestro propio despertar hacia algo más compensador y mayor. Pero somos tú y yo quienes de la desesperación invocamos a Dios. Y somos tú y yo las manos y los pies del Redentor. Llega el momento de la gran verdad y de antemano me disculpo contigo si soy yo el que te ha de dar la noticia. Nada sucede sin ser uno mismo el hacedor, ni de un lado ni del otro. En este mundo, en esta dimensión, tenemos la guía del espíritu, pero si no damos los pasos nosotros, trátese de un rescate emocional, salir de la pobreza, vivir una vida saludable y lo mayormente posible libre de la enfermedad, tú y yo somos el llamado, el que realiza el llamado y el que responde al llamado. No temas, no estás solo. Dios sobre todas las cosas. Dios dentro de todo. Dios dentro de ti y de mí. Si no hubiera sido yo quien llamó y quien eligió responder, seguramente me hubiera seguido de frente hasta el final de mis días, sin jamás reconocer mi parte en el juego de la vida. Todos, tarde o temprano, encaramos nuestro destino y todos, tarde o temprano, nos vemos obligados a decidir, como lo dijo Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión. El llamado a ser nuestra mejor versión, encontrar la frecuencia y sintonizarnos con ella. Ese llamado no se realiza y responde una sola vez y con ello queda selecto el camino. Se realiza y se responde a diario, en cada disyuntiva, en cada bifurcación, en cada momento en el que nos vemos con la necesidad de decidir entre ser y no ser. Cuando reconocemos que no estamos siendo nuestra mejor versión, tenemos la opción, la decisión a tomar, ser o no ser. Y en ese momento en el que en un vislumbre optamos ser, ahí convergen tú y tu fuente, tú y tu creador, Dios en tu interior. Y en ese momento, a partir de tu decisión de ser, vuelves a reencontrarte contigo, vuelves a poner pie en el camino hacia tu destino. Es de alta relevancia que optes por pensar en la inexistencia de un rescate externo, una segunda o tercera llegada de un redentor allá afuera. La salvación vendrá de ti, de tu sincera búsqueda por ver un cambio, por algo mejor. El Hijo de Dios vive o muere a través de ti y en ti está la decisión. Es momento de que comprendas que has sido llamado a ser en esta dimensión una extensión de lo que ya eres en otra de mayor plenitud y permanencia. Yo soy el que yo soy, nombre que le dio Dios a Moisés a través de la zarza que ardía sin consumirse, significa yo soy en materia, el que yo soy en energía. Como es arriba, es abajo. Habiendo vivido bajo el hechizo aparentemente eterno que ha conjurado la religión, la humanidad entera valida con perseverancia a un Dios vengador y celoso que castiga al obrador de sí Dios, un Dios hecho imagen y semejanza del hombre. Sin embargo, el principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo, así es arriba, propone que lo que somos en una dimensión lo seremos en otra. No porque así lo enseñe la religión o lo proponga la Biblia, sino porque habiendo sido creados con las cualidades del Creador, somos nosotros una y otra vez quienes creamos y recreamos nuestras experiencias. Así como se ha dicho que el cielo y el infierno, los dos son terrenales, asimismo son creaciones del hombre, que partiendo de sus decisiones, él mismo genera, con el fin de experimentar y crecer de lo que ha generado. De la misma forma, si somos lo que pensamos habiéndonos convertido en lo que pensábamos y estamos convirtiéndonos en creadores conscientes de los momentos de ahora, que crean futuros momentos de ahora, entonces está en nosotros la creación de un cielo futuro y una vida más allá de esta. Somos nuestra mortalidad, nuestra eternidad, y somos nosotros quienes de lo contrario construimos nuestras fronteras y limitaciones. El acceso a la gran fuente inagotable de energía, al yo superior, se logrará al desprogramarte
de todas las programaciones limitantes para luego sintonizarte con frecuencias más elevadas. Y me podría seguir, ¿eh? Pero Está, como andamos de tiempo. no, me quedaron ahí como tres o cuatro palabritas. Sin embargo, me parece que esto que nos acabas de compartir es para hacernos responsables como adultos, maduros, emocionales, psicológicamente equilibrados, de que estamos creando todas nuestras experiencias, que aquí no hay cabida para la culpa, para el victimismo, para el me hizo, para que si los astros están en 45 grados retrógrado con no sé qué, o sea, no, estamos constantemente creando y co-creando con el universo, con Dios, con, con, con el infinito, con la sabiduría infinita. Entonces, estas palabras son maravillosas porque también hablan de tu mejor versión, ¿no? Que estamos constantemente o deberíamos de estar buscando ese aumento de conciencia, de conexión con nuestra divinidad para ir dejando de lado lo que no somos, para a su vez elegir, eh, pues simplemente ser una conexión o un puente entre la divinidad, Dios, las virtudes, los dones y lo que estamos realizando por acá, ¿no? Y sobre todo compartirlo con los demás, porque se nos olvida. Y aquí nuestro trabajo es estarles recordando a las personas que pues no son un cuerpo físico, no son sus bienes materiales, no son sus enfermedades, no son sus errores, no son ni siquiera sus pensamientos, ni sus emociones, ni sus sentimientos. Somos muchísimo más allá de eso. Así es, así es. Fíjate que este libro lo inspiró un manifiesto Mm, en estos 21 días de trabajo que hacemos con Todo Siempre Sucede a mi favor, recitamos este manifiesto en voz alta todos los días. Y yo recomiendo recitar el manifiesto a diario porque en él está el proceso de transformación. Como lo decíamos en un principio, en el lavadero, como dijiste, Gabo, la palabra tiene el poder de transformar por el claro. sonido, por la intención, por la frecuencia. Y cuando nos damos cuenta que nuestras palabras son copas y dentro de ellas hay energía, Ujú. pues también hay que ver qué tipo de energía, basado en qué tipo de palabras, ¿no? Entonces, ser conscientes de nuestro lenguaje, de nuestro dialecto, incluso de nuestro diálogo interno, porque si nosotros estamos Mm, diciéndonos a nosotros cosas que nos están desvalidando, que nos están haciendo menos, que nos están limitando, que nos están bloqueando, pues eh, podemos culpar a cielo, mal y tierra, pero finalmente es nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos lo que nos va a elevar o nos va a prosperar, nos va a avanzar o nos va a detener y retener. Y entonces es un proceso nuevamente de concientización. Hay que estar presentes y autoobservarnos. Un maestro hablaba del camino de la autoobservación y la ujú, autocorrección. ujú. Era el destino más directo entre el corazón y el alma y su destino. Eh, con el paso de la experiencia, encontré que hay otra que todavía viene mejor que esas dos, y es el camino de la automaestría o el autocontrol. Entonces El ya te vas a autocontrol. tener que observarte y cambiar, sino que nada más te controlas y aprendes que tú sí estás en un cuerpo físico y pues hay un momentum gigantesco de muchas encarnaciones que hay que ir frenando y hay que ir transformando, pero pues primero hay que reconocerlo. Y pues para reconocerlo, lo mejor y la forma más práctica es soltar todas tus creencias, soltar todos tus pensamientos y decir, ok, bueno, ¿quién soy? Hay que darnos a la tarea de cuestionarnos, ¿quién soy? ¿Qué soy? No soy el título, no soy el diploma en la pared, no soy el apellido, o sea, voy Ujú. más allá del cabello y de la nariz y de los labios, o sea, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y también invita el libro de Todo Siempre Sucede a mi favor, date la tarea de ir más allá del árbol genealógico, más allá de los abuelos de los abuelos, de los padres de los padres de los padres, para poder realmente descubrir quién eres. Y cuando empiezas a identificarte con esos aspectos que trascienden, que no se quedan de este lado, que no son temporales, sino atemporales, hay que descubrir qué es eso que dicen que en lo que fui creado. Si dicen que fui creado en imagen y semejanza de algo que llamamos Dios, pero pues Dios no es un hombre, entonces
Un hombre me refiero a un ser humano, Ujú, y tampoco un hombre, porque pues Dios va más allá del género. ujú, Eh, claro. ¿Cómo descubro esas cualidades en mí? ¿Cómo las identifico para de ahí empezar a integrarme o empezar a resonar o a identificarme con estas cualidades? Y en lugar de que me identifico con el Rolex o me identifico con la bolsa Ujú. Gucci, con los zapatos, con el Cartier o con el Tesla o con la casa en Bosques de las Lomas o donde quiera que vivan, pues mejor me identifico con lo que sí me llevo cuando Ujú, cruza el velo y no lo que se queda aquí. Porque luego la gente le teme mucho a a la muerte, no solo por lo que no hizo, sino ujú. por lo que se está dejando atrás, lo que se está perdiendo. Entonces, pues hay que darnos a la tarea de entender que no existe la muerte, ¿eh? Que no se va a acabar el reloj y la arena del reloj y ya, entonces vamos a vivir lo mejor que podamos y gastar como podamos. No, o sea, seguimos, el cuerpo se desmorona, se desaparece, pero pues el ser que realmente es lo permanente sigue. Entonces, pues hay que descubrir ese ser de este lado para no tener que perder el cuerpo y volver a regresar para descubrirlo en todo este proceso que luego llega a ser bastante largo e incómodo. Sí, me gustaron ahí las dos palabras que comentaste, autocontrol y automaestría. Y justamente aquí un comercial, ¿no? De aquí de Gabo Conciencia es mi técnica de alta inteligencia emocional, marca registrada, es justamente el dominio, la comprensión absoluta y la maestría de las leyes universales, mentales y biológicas. Al final estamos en una tercera dimensión y si entendemos cómo funcionamos acá abajo, es más factible que elijamos de manera consciente cuando dejemos el cuerpo físico, pues dejar de venir, porque si entendemos cómo funciona aquí la vida, pues nos vamos a buscar esa mejor versión de nosotros mismos para hacer un canal simplemente de distribución de más luz, de más sabiduría, de más energía, de más amor. Y justamente es esa parte la que también comparto con mis alumnos y consultantes. Pues para despedirnos, mi estimado Eamon, ha sido una charla sumamente productiva, sumamente profunda. Tengo dos peticiones. ¿Qué le dirías a un emprendedor, a un empresario, alguien que está montando su negocio, o sus negocios, o que está ganando dinero, que le está yendo bien o que le esté yendo mal? ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente, sea hombre o mujer, para que se reconecte con su esencia y esté más conectado o conectada con su divinidad, con su interior? ¿Qué recomendación le darías? Bueno, para reconectarse con su divinidad, que mire hacia adentro, que haga el esfuerzo de estar presente, de concientizar el momento, de respirar con conciencia y de sentir la energía, de sintonizarse a esa grandeza, que se aprenda a identificar con su propia grandeza, para que esa grandeza sea lo que va a compartir o lo que va a transmitir a través de su producto. Y como empresario, pues que busque un producto que realmente haga la diferencia, que realmente aporte. Hay tanta basura en el mundo, hay tanta distracción, hay demasiados colores y demasiados sonidos Ujú. que no llevan a nada, que te entretienen, te detienen, te distraen, pero realmente estamos en el negocio de la liberación del ser, de la libertad, de la grandeza, de la plenitud, de la satisfacción. Y cuando te elijas un camino para hacer una empresa o un producto, eh, pues piensa en la huella que vas a dejar, porque finalmente vas a dejar una huella, llámale una huella kármica, llámale una huella de carbono, llámale una huella. ¿Y qué es lo que quieres que la gente pise cuando tú te vayas? ¿Qué camino quieres dejar para que la gente siga cuando tú ya no estás? Todo es posible, debes de confiar y de entender que no existe el tiempo, el reloj, es una creación del ser humano. Entonces, a veces no vemos los resultados ni en un año, ni en dos, ni en tres, y Ujú. tal vez ni en cinco, pero si es algo que tiene esas cualidades que te digo, que van a, que es por lo que estás tú aquí, tarde o temprano va a funcionar. Entonces, lo decía el alquimista, Paulo Coelho, el autor,
en El Alquimista habla de cuando estás a punto de dar la vuelta en la curva, pero te rindes antes de llegar, Mm, sin saber que del otro lado está todo lo que estás esperando alcanzar, lograr. O excelente. la noche, la parte más oscura de la noche es Oscura de justo la- el amanecer. Exacto. Excelente. Y por último, mi estimado Eamon, ¿cómo definirías tú el éxito? El éxito es saberte levantar y mantenerte en paz, estar Eh, tranquilo, sin tener que correr, sin tener que estar en paz. Ese es el éxito. Perfectísimo, excelente. Yo creo que no dudaba ni tantito que esa palabra paz estuviera en tu definición. Estamos bien conectados porque estoy totalmente de acuerdo. Cuando cualquier definición o significado que tú le des al éxito, tiene que estar la paz. Me parece que si no está la paz, no estamos conectando con un éxito permanente. Te agradezco muchísimo, mi estimado Eamon. Gracias por estar acá conmigo en esta noche, en este Gabo Podcast, conscientemente exitoso. Ahora ya entendieron, ¿verdad?, por qué el título del programa. Estamos invitando a hombres y mujeres conscientemente exitosos. Y te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta allá, hasta Tulum. Aquí voy a dejar todos tus contactos, tu Gracias. página, tu WhatsApp para que se unan a, a esta serie de meditaciones que vas a estar teniendo y a todo lo que, pues obviamente, estés dando con respecto a tus libros y a tu producto de Conscious Liquid. Y excelente, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía y tu atención aquí el día de hoy, Eamon. Hermano, muchas gracias por la invitación y seguimos en el camino. Gracias. Buenas noches a todos.